Michoacán es mejor. ¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta última sesión, pero no menos importante, de capacitación en el programa Academich por parte de la Universidad Vasco de Quiroga. Nos encontramos en las instalaciones de esta universidad y hoy vamos a tocar el tema de los nuevos caminos del barbecue. Nos acompaña el docente, el doctor Jaime Fabián González Figueroa, quien tiene doctorado en Ciencias de la Educación, maestría en Gastronomía y es actualmente coordinador de la maestría de Cocina de Vanguardia de la Universidad Vasco de Quiroga. Y a mi extrema izquierda se encuentra la coordinadora general de posgrados de la UBAC, la doctora Flor Tavera, quien nos va a dar unas breves palabras. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Fabián, también por su excelente presentación que está a punto de realizar. Gracias. Muchas gracias a CEDECO Academich por estar aquí en la Universidad Vasco de Quiroga, por darnos este espacio de interacción pues con las personas que están con el gusto de seguir aprendiendo, de constantemente seguir preparándose, y por eso los invitamos pues a revisar estas 10 capacitaciones que hemos brindado a través de la UBAC. Van a estar en el canal de YouTube de la Academia de Michoacán, y también a que vengan a conocernos a la Universidad Vasco de Quiroga, porque tenemos más de 20 posgrados de alta calidad. Tenemos posgrados en todas las áreas del conocimiento, y como es una también de las áreas de conocimiento, la parte gastronómica, que está enmarcada en nuestras maestrías del área de negocios, y para eso tenemos pues al coordinador de dicha maestría, y agradecer pues nuevamente el espacio brindado por Academich y de todas las personas que nos brindan el favor de su visualización. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, no me resta más que agradecer en nombre de mis autoridades a la doctora Flor Tavera y al doctor Fabián. Y bueno, vamos a dar inicio a esta capacitación. Por lo tanto, le cedo el uso de la voz, doctor. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues gracias a la presentación y a los que nos estén viendo, ya sea en vivo o en las grabaciones. Vamos a hablar un tema que ahorita es parte de las tendencias, de los temas de vanguardia de la gastronomía en todo el mundo, que es el tema del barbecue. Precisamente aquí en la universidad los temas que enseñamos son temas que estén en vanguardia, entonces este es uno de ellos, y al ratito les explico por qué, pero es uno de los más como dejados de lado. Entonces, bueno, pues vamos a ver cuáles son los nuevos caminos del barbecue. Para empezar, pues lo primero que hay que saber es qué es el barbecue. Aquí en esta parte del mundo tenemos de repente el concepto mal entendido, y muchas veces pensamos que el barbecue es una salsa agridulce con sabor a humo, pero ese tipo de detalles pasan por los productos, sobre todo industriales, y por temas de traducciones. Por ejemplo, cuando vamos a un establecimiento normalmente de cocina Tex-Mex, estamos acostumbrados a que si algo es barbecue va a tener esta salsa de lo que llamamos coloquialmente agridulce, que es decir, es una salsa que tenga dulce y ácido y que tenga un fuerte sabor a humo. Entonces, cuando compramos una salsa que venga marcada como salsa barbecue, pues sabemos que vamos a esperar ese sabor. Pero realmente ahí lo que estamos obteniendo es una salsa con sabor a barbecue, o sea, no es una salsa barbecue. ¿Qué es eso? O sea, es decir, es una salsa que al probarla sepa a un producto cocinado con la técnica del barbecue. Pasa lo mismo con los nachos, que digo, no es el tema, pero pues más o menos para dar el ejemplo que donde pasa igual. Estamos acostumbrados a la marca Doritos. Doritos vende tortillas o totopos con sabor a nacho, y no es que eso sea como tal, digamos, una base para nachos, sino que es una tortilla que sabe a queso, que sabe a jalapeño, que sabe a frijoles, que sabe a maíz, es decir, los sabores de un nacho. Entonces pasa lo mismo con esto. Tenemos dulce, tenemos vinagre, tenemos humo. De hecho, es un humo muy artificial. Yo no les recomiendo comprar salsas de barbecue en ningún lado, y ese sabor es precisamente lo que estamos buscando. De dónde viene o para qué es y cómo se usa cuando estudiamos ya más a fondo los temas de los asados internacionales. Entonces, ¿el barbecue qué es? El barbecue es una cocción, es un tipo de asado donde además de la radiación, es decir, la fuerza calórica que emite una brasa o emite una hoguera, tenemos también la fuerza de la convección. ¿Cuál es la convección? Pues la fuerza con la que cocinamos en un horno, es decir, calentamos el aire adentro del horno y ese aire caliente cocina el producto que tengamos adentro. Por lo tanto, es un horneado donde se involucra la brasa y involucramos como principal ingrediente el humo. Entonces, cuando hablamos de barbecue, hablamos de una técnica de cocción
por convección, es decir, una técnica lenta, con aire caliente y mucha presencia de humo. Para eso se usan asadores que tengan tapa. Una de las marcas, digamos, más importantes a nivel mundial es la marca Weber, y es tan utilizada en Estados Unidos que la mayoría de las casas, digamos, de carácter normal, tanto en suburbios como en centros, tienen por lo menos un Weber. Y este Weber, ¿para qué es? Pues porque está muy arraigado en la cultura del estadounidense. Los fines de semana tener un asado, pero un asado lento, con tapa y con presencia de humo, es decir, barbecue. Sí, entonces cuando hablamos de técnica de barbecue, hablamos de barbecue en general, nos referimos a este tipo de asado. Es un asado que tiene mucho sabor porque obviamente el humo le aporta muchísimo, tiene mucha textura. ¿Por qué? Porque son cocciones lentas y largas, y además pues visualmente es muy, muy atractivo. Hay, digamos, dos formas generales del barbecue. La más tradicional es el conocido como low and slow, que es a lo que me refería, que es decir, una cocción lenta, larga, temperaturas bajas, tiempos prolongados. Con tiempos prolongados me refiero a 14 horas, 20 horas, 24 horas. Y por el otro lado está pues lo contrario, ¿no? Que sería una técnica rápida, el hot and fast. ¿Qué es eso? Pues cuando tenemos un corte muy suave, principalmente de animales como la res, como el venado o algún pescado, que se necesitan cocinar muy rápido con temperaturas muy altas. Eso es lo que normalmente hacemos acá en México, o por lo menos en el centro de México, es decir, una parrilla abierta con un calor muy fuerte donde coloquemos un producto que está en un minuto o en dos, tres vueltas y ya va para afuera. Entonces, eso también entra dentro de la técnica del barbecue, pero digamos que lo general sería una cocción lenta. Ahora, el humo es utilizado desde hace muchos años, o sea, siglos más bien, pues como un conservador. El humo se genera al haber una combustión de una madera, y este humo se impregna en el alimento. Igual algo que hay que conceptualizar desde ahorita, por si no lo tienen como que muy presente, mucha gente piensa que el humo es un gas, pero no es un gas. Los gases no se ven, los gases no tienen un cuerpo, y el humo sí lo tiene. Un ejemplo que ponemos siempre aquí en la universidad es, por ejemplo, tienes una olla con agua hirviendo, tienes un tanque de gas y tienes una fogata, y agarras un trapo blanco, lo pones arriba de la olla hirviendo, y después cuando lo sacas va a estar húmedo. Si lo pones arriba del gas y le abres, no va a pasar nada, y si lo pones arriba de la hoguera va a quedar negro, y lo sacudes y cae polvo. Entonces ahí nos podemos dar cuenta cuál es gas y cuál no. En el primero lo que tenemos es neblina. ¿Qué es eso? Es pequeñas partículas de líquido que salen de la olla en forma de vapor. El vapor se enfría porque la temperatura ambiente no está más de 100 grados, entonces se enfría, se convierte en agua nuevamente, pero en partículas tan chiquitas de agua que son llevadas por la fuerza de lo que llamamos convección. ¿Qué es eso? El aire caliente se vuelve menos denso que el aire frío, entonces el aire caliente sube, el aire frío ocupa su lugar porque no estamos en un vacío, y eso crea un flujo de aire. Este flujo de aire le llamamos convección, y esa corriente de aire hace que estas pequeñas partículas de agua se vayan hacia arriba, y si ponemos un trapo, pues van a chocar en el trapo, se van a condensar en el trapo y vamos a tener un trapo mojado. En el gas, ¿por qué no va a pasar eso? Pues porque precisamente esto es un gas, entonces el gas va a pasar y como si nada. Pero en el caso de la hoguera vamos a tener polvo. ¿Ese polvo qué es? Pues son las partículas sólidas que están viajando en el aire por la misma fuerza de la convección y se van a pegar en este caso al trapo. Eso quiere decir que el humo es un sólido. El humo es un sólido que está viajando en el aire gracias a la fuerza de la convección y se le va a pegar en este caso al trapo. Pero lo que buscamos en una técnica de barbecue es que se le pegue al alimento. El alimento va a absorber todas estas partículas sólidas, principalmente en su corteza, y van a generar reacciones. Una de las principales reacciones es la creación de ácidos, y estos ácidos van a ser una capa protectora que va a impedir que cualquier microorganismo patógeno, digamos hongos, parásitos, bacterias o virus, se puedan acercar. Y por eso es una técnica de conservación utilizada desde hace muchos siglos. Esta capa que rodea el alimento, causada por el humo, además de los ácidos, van a generar una especie de partícula pegajosa que va a ser totalmente repelente a cualquier microorganismo patógeno. Entonces, para eso principalmente se utiliza el ahumado desde hace muchos años y en muchas culturas,
pero en ciertas zonas han utilizado el ahumado como una técnica de cocción. ¿Por qué? Porque al haber calor, pues podemos cocinar el producto, además de generar conservación. Entonces, hay ahumados que se utilizan meramente para conservar, como el caso de muchas salchichas europeas, de muchos jamones europeos, y en el caso esencialmente de la cocina de Estados Unidos, el ahumado es en casi su totalidad para una cocción para ese día. Sí, entonces a eso es el barbecue, a grandes rasgos, una técnica de cocción a base de humo. Sí, entonces, ¿de dónde viene este tema? Lo primero que hay que saber, pues bueno, nos alargamos hasta el inicio de los asados. El asado es la primera técnica de cocción que existe. ¿Por qué? Porque cuando el hombre empieza apenas a conocer el fuego y los efectos que tiene, pues lo primero que se pasa es digamos, un animal chamuscado, un vegetal chamuscado, que eso lo empieza a reproducir o a replicar copiando a la naturaleza y empieza a ver las primeras cocciones como tal, aunque sean burdas, aunque sean muy primitivas, pero ya son cocciones y es el asado. Entonces, algo que siempre se debe mencionar al inicio de una, digamos, enseñanza hacia un alumno que está aprendiendo apenas el tema de los asados o del barbecue o de cualquier tipo de cocción que es generada por brasa y que tenga presencia de humo, es que el hombre cuando empieza a comer estos animales ya asados o ya chamuscados, en un inicio por temas de los rayos y de incendios forestales y cosas así, y ya después con el control mismo, entonces el hombre ya no necesita pelearse con su comida, pues la comida ya está muerto, ya está quemado, ya es muy fácil, la carne es más suave y ya no tiene resistencia. A diferencia de cuando se tenía que pelear con una ardilla para ver quién mordía a quién y de repente era una carne más dura, obviamente, porque está vivo y eso, el hombre ya no necesita colmillos, por lo tanto, ya no necesita mandíbula fuerte. La mandíbula se va recorriendo, los dientes se van haciendo más chicos y eso va generando más cavidad en la parte de atrás para el que crezca todo el tema del cerebro. Entonces, al crecer el cerebro, al hacerse más chica la mandíbula, crece el cerebro, el hombre se vuelve más inteligente y obviamente la genética del ser humano se acuerda de eso. Entonces, cuando una persona prueba algo asado, le va a gustar a fuerzas. O sea, no hay persona en el mundo que no le guste, porque es algo que tenemos, ya es parte de nuestra genética. El cuerpo reacciona ante la presencia de los sabores a humo y avisa a la cabeza, cómete eso porque te va a hacer bien. Entonces, esa parte es uno de los tips más grandes que tenemos, porque sabemos que lo que hagamos asado a la gente le va a gustar, no hay manera de que no. Y no me refiero a carne, pues, o sea, me refiero a lo que sea. Si a alguien le das una calabacita hervida contra una calabacita asada, la calabacita asada va a ganar siempre. Entonces, y eso es gracias a esos inicios del asado, y ese es uno de los tips más grandes que existen en este tema. ¿Por qué? Porque sabemos de que lo que vamos a presentar a la gente le va a gustar, entonces solamente es hacerlo todavía, digamos, pues ya más estético, o más profesional, o más técnico, depende de lo que estemos haciendo, pero la gente lo va a consumir. Muchas veces también mencionamos, si un grupo de amigos, imaginen un grupo de amigos que están en un salón de clases, no tienen las últimas horas, deciden irse a casa de un amigo a cocinar y a comer juntos. Entonces hacen una lasaña, la lasaña se les quema o se les seca o les queda salada y ya no se la comen, la tiran, ¿verdad? Pero si en vez de hacer una lasaña hacen una carne asada, la carne asada les puede quedar salada, cruda, quemada, como sea, pero se la van a comer con gusto y nadie se va a acordar nunca de que eso les quedó mal. ¿Por qué? Porque este tipo de reacciones en la cabeza genera esa experiencia, y eso es algo que los que nos dedicamos a vender alimento, pues es uno de los tips más grandes, ¿no? Métele humo y a la gente le va a gustar. Entonces, esa parte nos da ya la fuerza de saber que cualquier cosa que se cocine en barbecue a la gente le va a gustar. Entonces ya nada más
resta hacerlo bien. Bueno, como antecedente de la parte del barbecue ya como tal, lo primero sería analizar la parte de la etimología. La etimología hay muchas teorías, hay digamos, debates entre cuál es el origen. Los más difundidos, pues, son los que tenemos aquí. Hay personas que dicen que viene del maya, hay personas que dicen que viene de términos taínos, que son las culturas que habitaban las islas en el Caribe, y estas islas, como fueron las primeras a donde llegó Colón, fue el primer lugar que llegó a lo que ya después llamaron la Española y hoy en día se llama Haití. En esta zona donde después llegaron muchas colonias francesas, los franceses aportan muchos términos digamos, al vocabulario, ¿no?, del taíno, que después se fue evolucionando. Entonces, digamos que quien se basa en el puro taíno utiliza la palabra barbacoa, ¿sí?, que es como la más difundida. O sea, la mayoría de las fuentes dicen que ese es el origen correcto, ¿no?, barbacoa. Y que era una barbacoa para los taínos, es lo que tenemos aquí en la imagen, no sé si se ve allá, ¿verdad? Bueno, ¿qué es eso? Es lo que los europeos llaman espetón. Es decir, poner dos resistencias, dos horquetas, donde se pueda colocar una vara en horizontal y con un animal ahí, una fogata abajo o una hoguera, y se esté girando para cocinarlo con la radiación de la hoguera y que se le esté impregnando el humo. Eso el europeo lo hace también desde antes de venir para acá. Ellos le llaman espetón, los taínos le llamaban barbacoa. Entonces, pues bueno, es una fuente como que muy sólida, ¿no?, de que pueda venir de ahí. Pero también la palabra balbacav, que es lo que como denominaban los mayas. ¿A qué le llamaban los mayas? A un hoyo donde ponían una fogata y colocaban productos arriba para que se impregnaran de humo. Esto más como una técnica de conservación. Si bien en América no había tantos animales grandes, o sea, no había tanta la necesidad de conservar, sí había el gusto por. Entonces, incluso pescados, a veces plátanos y muchas cosas están hechas en esta técnica. De hecho, los mayas llegaron a tener fermentos que se tomaban como licor de varias cortezas de árbol que pasaban por esta técnica y después se ponían a fermentar. Entonces, a eso le llamaban ellos balbacab. Luego, el término ya francés más enfocado a la parte taína, a la parte de Haití, los franceses fundan una ciudad en Haití que se llama Bucán. Es un término que después los taínos aplican a lo que los mayas hacían en el piso. Es decir, esta técnica de hacer un hoyo en el piso, ponerle brasa y ahumar el producto, a eso los taínos le llamaban Bucán. Entonces, ya después de cuando empieza la colonización y todo, en esta zona existe una, digamos, sobreproducción de azúcar. ¿Por qué? Pues porque hay muchos esclavos africanos, hay mucha caña de azúcar que trajeron y que se dio como si fuera su casa. Empiezan a producir mucho azúcar, mucho alcohol y muchos derivados de la caña, pues. Entonces, empiezan a surgir rutas comerciales importantísimas desde el Caribe hacia Europa, llevando productos de la caña y además dinero, y regresaban, y así ya había una ruta comercial muy importante, pues. Entonces, había muchas islas que todavía no estaban habitadas, muchos delincuentes, por llamarlos así, se empezaron a ir a esas islas a cazar a los barcos. Entonces, cazaban barcos y regresaban. Esto después se le conoció como los piratas, ¿no? Los piratas de ahí del Caribe. Estos piratas desarrollan una enfermedad que le estaba acabando con mucha gente, que se conoce hoy en día como escorbuto. Ellos le llamaban la enfermedad del marinero. Esto les daba principalmente por comer carne que estaba contaminada, estaba pasada, ¿no? Entonces deciden aplicarle el bucán, es decir, la técnica de los mayas, a la carne para podérsela llevar en los barcos en lo que andaban cazando. Y eso los convierte a ellos en bucaneros. Sí, es un término que hoy todavía se usa mucho. Entonces, el bucanero aplica esta técnica de la barbacoa y ya con un término francés. Después, cuando en México se empieza a desarrollar ya esa técnica, principalmente en los estados del centro, en lo que hoy es Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo, llega con el nombre de barbacoa. O sea, la técnica que era maya llega con el término taíno. Y también existe, la teoría, y eso ya está muy exagerado, pero se los menciono porque existe, en varias fuentes está, de que los italianos tenían una técnica de cocinar chivos en agujeros, y estos chivos los españoles le llamaban barbacola.
¿no? Que porque cocinabas el chivo de la barba a la cola. Y bueno, también es una fuente, pero yo no la creo, pero bueno, a lo mejor en muchos lados está. Bueno, entonces esas son las fuentes como principales que tenemos de la parte etimológica del término barbacoa, pero nos da también todos esos aspectos no históricos de todo lo que estaba ocurriendo en distintas partes de América. Es decir, cómo todo se fue juntando y después, pues bueno, ya pasa a la zona de lo que ahora es Estados Unidos. Ahora, a Estados Unidos, ¿cómo llega? Llega a la parte de lo que actualmente son las Carolinas, llega ahí y se empieza a cocinar puerco en el espetón, así con las varas como está ahí. Y ellos aplican el término barbacoa, que bueno, lo tradujeron como barbecue, o sea, ya más con su lengua. Pero después esta técnica pasa a la parte de Texas. En Texas no cocinan puerco porque hay más vacas, entonces meten vacas y además tienen toda esa parte de la cocina mexicana, porque bueno, pues alguna vez fue todo eso México, entonces empiezan a aplicar los sabores mexicanos en carne de res, pero aplicada al espetón y al humo y todo esto, y generan un nuevo estilo de barbecue. Después, bueno, y también empiezan a añadir ácidos como conservación. Aparte del humo, le agregan vinagres. Después, cuando esta técnica llega a la parte de Memphis, los de Memphis les gusta mucho el dulce, la melaza, los productos de caña, entonces ellos le añaden el dulce. Entonces juntan ya lo ácido de los tejanos con el dulce de por acá y se genera lo que hoy conocemos como el barbecue tradicional. Y ya la aportación de Kansas fue que no solamente era puerco, no solamente era res, sino que ellos ya empiezan a hacer de todo, y pescados y aves y de todo, ¿no? Entonces, ese es como el viaje que cobra ahí en Estados Unidos, pero de repente un fabricante de estas boyas para el mar decide que su boya, que ya no servía, que tenía ahí en su casa, la parte a la mitad y ahí le pone una parrilla y empieza a cocinar en esa boya. Entonces a los vecinos les gusta y les empieza a vender a los vecinos y después se empieza a correr la voz y bueno, ahí surge la marca Weber y todo Estados Unidos empieza a consumir asadores Weber con forma de boya y ahí es donde empiezan a hacer sus asados. Entonces, al pasarse el asado a este tipo de asador que no existía en otra parte del mundo, crean una nueva técnica, que es la técnica del barbecue, pero le dejan el nombre. Entonces, ahora nos meten en ese dilema, porque cuando vemos la palabra barbecue traducida como barbacoa, ya no tiene nada que ver. Sí, cuando decimos barbacoa nos estamos refiriendo a una cocción abajo de la tierra, que es muy tradicional en el centro de México, con borregos y con chivos, y ya, eso es barbacoa. Cuando hablamos de cerdos con una salsa y adobado y todo esto, ya más bien le llamamos pibil, que es el término maya. Sí, y cuando hablamos de barbecue ya es un asador con humo, entonces ya no tiene nada que ver, pero ya no existe entonces una traducción del inglés, del barbecue al español, o de la palabra barbacoa en español hacia el inglés. Entonces ya son técnicas totalmente diferentes y eso nos da digamos, el analizar la parte etimológica del término barbacoa, pues ya nos da ese camino, ¿no? ¿Por qué no lo podemos traducir así? Sí, y entonces, bueno, esos son los antecedentes y la parte etimológica de la palabra. Entonces, ahora, la escuela tradicional, digamos, el barbecue tradicional en Estados Unidos es importantísimo, es su cocina como tal. Cuando empezamos a estudiar gastronomía y empezamos a tocar la parte de la cocina de Estados Unidos, nos damos cuenta que es una mezcolanza de todo. O sea, en las partes del sur es mucho más latino que otra cosa. En las partes del norte está totalmente enfocado en conservas, en carnes secas, en encurtidos, en escabeches. Es muy español, muy francés. En otras zonas está la mezcolanza entre italianos, irlandeses y bueno, hay de todo, pues. Pero la única cocina así como tal que tiene una fuerza grande en Estados Unidos es el barbecue y es la cocina realmente de ellos. Entonces, hay mucho consumo, ¿sí? Y además, como les había mencionado, gracias a esa parte de la genética de que el asado siempre nos va a gustar, el barbecue es algo que o sea, en la boca causa un efecto impresionante, no se puede dejar de comer, es algo adictivo. Entonces, tenemos lugares, por ejemplo, como el Franklin Barbecue, que es uno de los lugares más populares en Austin,
ahí se tiene que llegar uno a las 2 de la mañana y hace 6, 7 horas de fila, y después mientras estás en la fila por ahí de las 9, pasa la mesera a tomar la orden. ¿Para qué? Para saber exactamente qué es lo que se va a consumir el día, y eso es lo que se cocina. Entonces, son filas largas, siempre está lleno, la cuenta es muy grande, y de todos los días hay mucho consumo. Como ese lugar hay muchos, digamos, ese es el popular, porque se hizo muy viral en redes los últimos 15 años para acá, pero hay muchos otros. Además, hay personajes que se hicieron emblemáticos de este tipo de cocina, como Tutsi, que es la señora de la primera imagen, que ya tiene su documental en Netflix y todo, y es una señora ruda que tiene sus asadores que parecen tinas, gigantes, y además tanques de agua, o que antes eran de agua, pipas de agua, que ahora están convertidos en ahumadores. Pero bueno, fuera de eso, algo que es lo importante para el tema que traemos hoy, es la imagen del medio. Esa es una charola de barbecue, de 5,000 pesos mexicanos, para 4 personas más o menos. Si se fijan, es muy tosco. No es una presentación tosca, que no es ni casero ni nada, porque en casa no se puede hacer eso. Pero es tosco, pues es rebuscado. No hay un minimalismo, no hay una estética, digamos, que siga al resto de las tendencias gastronómicas del mundo. Simplemente es una charola con carne, pues. Sí, calóricamente es muy alto, sobre todo por el tema de las guarniciones. Todas las guarniciones son a base de elote, de harinas, de pastas. Se usa mucho pues el pan de elote, el mac and cheese, el de todo este tipo de arreglos. Y en la parte más tejana utilizan mucho los frijoles charros, o variantes de frijoles charros, con los picantes que tienen por ahí, ¿no? Pero básicamente pues son carnes que tienen una costra de humo, que tienen una textura muy suave, que tienen mucho sabor, pero que no deja de ser algo tosco. Entonces, de repente, para el estudiante de gastronomía, o para la persona que está empezando a ubicarse en la estética de la nueva cocina, pues esto le choca mucho, porque dice, ¿cómo es posible que haya filas enormes todos los días, y que sean charolas caras, y que no tiene nada que ver, pues, ¿no?, con la estética que estamos estudiando? Entonces mejor no voy a estudiar nada y voy a echar ahí unos bistec. Pero no, aquí estamos hablando de técnica. La técnica es lo que desarrolla esto, y la persona cuando lo prueba le deja de importar que eso se vea tosco. Y eso es la escuela tradicional del barbecue. Pero hablando ya de los nuevos caminos del barbecue, hacia dónde está yendo, pues está yendo hacia 3 lados principales, que ahorita vamos a ir tomando. Uno de ellos es precisamente las personas que empezaron a hacer barbecue y después dijeron, bueno, vamos a estilizar esta parte. Cabe mencionar, por ejemplo, en la parte de las competencias, ya no se movió. Bueno, ahí está. La parte de la competencia de barbecue es algo muy, muy, muy importante en la cultura estadounidense. Es muy diferente a cualquier otro tipo de competencias, porque esto es muy largo. O sea, por ejemplo, en la primera imagen, bueno, en las 2 imágenes donde está en carne, tenemos un brisket. Ese brisket tiene por lo menos 15 horas de cocción, más el adobo, más la preparación, más todo. Entonces, básicamente una competencia de barbecue es llegar y hacer un campamento y montar el asador y estar cocinando ahí 2, 3 días y no dormir, y eso es muy demandante, y al final si ganas pues te dan un trofeito así de madera, ¿no? Y es todo. Entonces, pero el honor y la gloria sobre todo es lo que buscan en esta parte. Y el estadounidense, como es muy difundido que el estadounidense esté asando en su patio el domingo o el sábado, pues entonces uno siempre quiere demostrar, ¿no?, que mi asado es mejor que el tuyo, y así, y es para eso que se empezaron estas competencias, pero llegaron a niveles gigantes. Actualmente la competencia en Memphis, el que se hace en mayo, Memphis in May, o el rodeo en Texas, hay 3,000 participantes, o sea, es una cosa muy, muy grande. Aquí, ¿qué se busca? Si se fijan, la primera imagen es cómo se entrega una caja de barbecue en una competencia oficial de Estados Unidos. Se deben presentar en un recipiente de unicel con una base de lechugas, y es todo. Sí, o sea, gastronómicamente es un error, pues, pero bueno, así es como se presenta, así lo buscan los jueces. Después, el juez nada más le da una mordida y lo deja, y es todo. Sí.
¿qué es lo que ocasiona esto? Que muchas personas que se dedican a competir, el producto que están entregando no es comestible para nada. O sea, hasta ellos mismos lo dicen en las entrevistas, dice, si yo cocino para el restaurante le pongo sal y pimienta, si cocino para mi casa nomás le pongo sal, pero si cocino para competencia le voy a poner fosfatos, le voy a inyectar vinagres, le voy a poner 3 capas de ROPS, le voy a poner 4 salsas y un montón de cosas para que el juez en esa mordida tenga una concentración alta de sabor, pero si alguien se llega a comer una costilla de eso, pues se enferma de la panza 3 días o por lo menos tienes asco toda la tarde, no aguantas una costilla así completa. ¿Por qué? Porque es demasiado, pues es mucha carga de cosas y eso lo hace que para los que no estamos, digamos, involucrados en la cultura de Estados Unidos de esta parte, pues para nosotros se nos hace muy feo, pues, o sea, yo compito mucho, pero a las competencias en México o en otros países de Latinoamérica, lo que cocinas o lo que entregas al juez es algo pues que tú te comerías, ¿no? Y que de hecho ahí nos lo comemos entre todos. Y aquí no, sí, aquí no, aquí es algo que es totalmente que no es comestible. Entonces, eso rompe con muchas pensamientos, muchas filosofías a lo largo de otros países, quizás porque no lo entendemos, porque no estamos ahí, pero pues bueno, para muchos nos es chocante, ¿no? Entonces, así como la personalidad de Tutsi que les mencionaba en la otra sección, también hay muchas personalidades en el tema de las competencias, como en este caso Johnny Triggs, sí, que es la persona que está aquí en la foto en medio. Él fue campeón como 30 años consecutivos, o sea, es una cosa así bien impresionante, y es una persona que es vendedor, no me acuerdo de qué, pero no, ni siquiera es cocinero. Entonces, su receta pegó y la misma receta la hizo en todos los concursos y todos los ganaba. Y entonces, ¿a qué voy con esta parte? Que se volvió muy alejado de la parte del profesional de gastronomía. La parte del profesional de gastronomía se tomaba más como esta persona de gorrito blanco y filipina planchada y muy brillante y así. Y la parte del parrillero era esto, era un señor X, alejado totalmente de la cocina, pero que sus costillas le quedaban muy buenas. Sí, entonces esa ruptura que hubo ocasionó que no se pudiera enseñar barbecue a nivel profesional. ¿Por qué? Pues porque no había quien lo enseñara. Sí, algo que pasó aquí en México en el 2017, cuando se hizo el primer mundial en México de asado, éramos 3 de los 1,200 participantes, éramos 3 nada más que teníamos una carrera en gastronomía. Todos los demás eran pues aficionados o a lo mejor sí tenían restaurantes de asado, otra cosa, pero nadie tenía la carrera en gastronomía. Y eso ocasiona que no lo puedas enseñar en una universidad, porque para estar en la universidad necesitas el título. Entonces, por eso no había digamos, la materia o las asignaturas de asado en ninguna universidad. Aquí en la Universidad Vasco de Quiroga sí la tenemos, entonces si a alguien le interesa este tema, pues aquí es donde, ¿no? Y bueno, esta parte entonces de que estos héroes fueran personas, digamos, coloquiales, hizo que hubiera mucha afluencia de personas que lo intentaban y que lo lograban, pero también nos separó de la parte profesional. Entonces, es hasta ahora que los últimos 10 años, digamos que el asado ha ido en tendencia, creciendo y siguen en la punta, que es cuando los restaurantes de lo que se conoce como fine dining, que es como la alta cocina, lo que antes le llamaban gourmet, se estén interesando por el tema del asado y ya empieza a haber asado en este tipo de cocinas. Entonces se empiezan a crear cosas como la última imagen, que ya es un plato estilizado, minimalista, con una presentación más adecuada a lo que se busca en la alta cocina actualmente o en la vanguardia culinaria, pero que sigue siendo el brisket ahumado con mucha textura, con mucho sabor, con mucha costra y con toda la presencia del humo. Entonces, este es uno de los principales nuevos caminos del barbecue. Utilizar las bondades que teníamos ya en el barbecue general, es decir, todo ese sabor, toda esa textura que no se puede lograr de otra forma, y estilizarlo para meterlo dentro de la alta cocina. En México pasó algo muy similar por allá del 2010 más o menos, que es cuando se empiezan a incorporar los moles, las tetelas, los pambazos en los restaurantes de alta cocina. Y hoy en día, pues bueno, son restaurantes que están posicionados y que venden sus menús muy caros y que tienen, están en todas las listas y ya tienen premios de todas las guías y todo esto. Entonces, esto apenas se está haciendo, la parte del barbecue, pero es un camino interesante, es un camino complicado, pero interesante,
y que puede llegar a muchas cosas, ¿no? Entonces, digamos que a nivel de los que gustan del emprendimiento, de los que dirigen establecimientos, el incorporar el barbecue a sus menús de alta cocina, pues es algo que ahorita está empezando, pero que va a llegar muy lejos y que probablemente en unos 10 años los principales restaurantes del mundo se estén haciendo esto. ¿Por qué? Porque aquí, como mencionábamos ya, a la gente le gusta porque tiene esa parte del humo. Además, son texturas inigualables y está cumpliendo con las, digamos, los movimientos estéticos contemporáneos. Entonces, ese es un camino muy, muy importante. Obviamente, para saber ese tipo de cosas, pues hay que estudiar ambas partes. Entonces, esa es la parte complicada, la formación de la persona que se va a dedicar a dirigir este tipo de establecimientos. Necesitas tener una preparación en alta cocina y una preparación en los temas del barbecue. Entonces, pues bueno, aprovechando el comercial, eso es algo que ofrecemos aquí. Entonces, si les gusta el asado, les gusta la alta cocina, les gusta la vanguardia y la tendencia, inscríbanse aquí a la maestría en cocina de vanguardia. Entonces, dentro del fine dining, que es como lo que les mencionaba, que es como el término que se utiliza actualmente los últimos 10 años para acá, para denominar a la alta cocina. Entonces ya se está presentando el asado, el ahumado, el barbecue en este tipo de restaurantes. Como les mencionaba, ya no se utiliza el término gourmet, ya la parte gourmet empezó a ser como de restaurantes más de baja calidad o que están menos actualizados, y pronto tal vez va a desaparecer también el término fine dining, pero pues es el que está actualmente, ¿no? Entonces aquí nos dan algunas técnicas que están incorporándose tanto de la cocina de vanguardia como de la cocina del barbecue y que están generando cosas interesantes. Por ejemplo, una cocina de precisión. Algo que tiene el barbecue es que no es preciso en la parte de las temperaturas y todo esto porque estamos dependiendo del ambiente, de la temperatura del exterior, de las corrientes del aire, del tipo de madera que estemos usando. Todo eso nos va cambiando la temperatura y hay variantes. Es muy complicado, es casi imposible mantener una temperatura estable al cocinar un producto dentro del barbecue. Pero la tecnología de la alta cocina nos permite hacerlo, con cosas tan sencillas como un ventilador conectado a un termómetro con sonda, donde nosotros en una aplicación le podemos decir, quiero la temperatura del asador a, no sé, a 120 grados. Entonces, cuando está a 119, el ventilador se prende, lo sube a 121, se apaga, se baja a 119, se prende, y así. Entonces, con eso tan sencillo, pues podemos meter aire y sacar aire o cortar el aire, y estamos subiendo y bajando la temperatura y lo mantenemos estable. Además, existen ya también la parte de los hornos con inteligentes, con memorias, con sondas y todo, a los cuales les podemos añadir humo. ¿Sí? Le podemos añadir astillas o le podemos añadir una brasa y de esa manera generamos una cocina más precisa con las bondades del barbecue y la precisión de una textura que siempre quede igual. Y sobre todo algo que se busca en la actualidad, en la alta cocina, es que cualquiera pueda hacer esa receta y le quede igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el chef llega, desarrolla el menú, se los plantea al equipo y no se vuelve a aparecer hasta el próximo mes. ¿Por qué? Pues porque tiene que ir a programas de tal cosa y de invitado a tal lugar y a eventos y todo. Regresa el próximo mes y todo tiene que seguir igual como él lo dejó. Entonces, para que esa receta se tenga que seguir reproduciendo de la misma manera, pues tiene que buscar términos precisos para que cualquiera lo sepa hacer. Es muy complicado formar a una persona para que llegue al nivel que busca el chef y posiblemente a las 2 semanas se sale de trabajar y hace su propio restaurante porque ya sabe cómo. Entonces, lo mejor es desarrollar una técnica que nunca falle, un proceso totalmente estandarizado. Y para eso se necesita tecnología que no hay en el barbecue, pero que sí hay en la alta cocina. Entonces, eso es algo de lo más importante que sucede aquí. También otra parte, el tema del sous vide. El sous vide es empacar un producto al vacío, colocarlo en un baño María con temperatura controlada y tenemos una cocción muy, muy pareja, una cocción muy noble, permanece, casi la mayoría de los nutrientes permanecen en el producto, además de que no pierde agua. O sea, es muy bondadoso con la cocción el tema del sous vide. Digo, es muy, está
a punto de desaparecer, porque cada producto que cocinamos en Sous Vide es por lo menos 1 o 2 bolsas pues de plástico, ¿no? Que es un plástico aparte grueso, que es a la basura y no se le puede hacer otra cosa, no se puede reutilizar, no se puede hacer nada. Entonces, pues contamina mucho una cocina de Sous Vide, pero nos da texturas que no se pueden generar de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que le falta al Sous Vide? El sabor. ¿Por qué? Porque está dentro de una bolsa de plástico, no tiene sabor a nada, más que a lo que ya tenga el producto. Entonces, combinado con el humo, pues primero ahumamos, luego metemos al Sous Vide y tenemos sabor y tenemos textura. Entonces, eso nos da también posibilidades muy, muy grandes. Además, el barbecue, como habíamos ya mencionado, es algo muy local, es algo muy casero, que después se empieza a hacer, digamos, competitivo y de todo, pero se sigue haciendo muy regional. Entonces, por ejemplo, los tejanos utilizan mucho mezquite para ahumar, ¿verdad? Acá en México utilizamos el mezquite, utilizamos el manzano, utilizamos el cerezo, pero por ejemplo, el sabor típico de las salsas industriales, de las salchichas y de todo eso, es el hickory, que es un nogal estadounidense que acá no tenemos. Entonces, si queremos ese sabor, necesitamos pedir madera de allá, y la gente que lo hace de manera regional, pues no lo tiene. Entonces, esta mezcla de maderas nos dan otra posibilidad, porque ya nos da sabores nuevos, texturas nuevas. Cada madera tiene un sabor diferente, cada madera tiene un color diferente en la carne, una conservación diferente, genera ácidos diferentes. Entonces, esta mezcla de maderas nos va a dar efectos nuevos, y eso también es algo que se está experimentando mucho en el fine dining. Además de lo que ya mencionábamos, minimalismo, el estilismo y la interpretación, generar platos más de este tipo con barbecue. Otras de las tendencias, por ejemplo, el tema del veganismo. El barbecue tradicional está totalmente en contra del veganismo, los veganos están totalmente en contra del barbecue, pero hoy en día puedes hacer barbecue vegano, ¿sí? Sin necesidad de imitar carnes. O sea, no me refiero a hacer salchichas de soya ni nada de eso, sino a que puedes ahumar un brócoli, por ejemplo, a que puedes hacer un low and slow con coliflor y con calabacitas, y sin necesidad de emular la carne, respetando el veganismo y aplicando las bondades del barbecue. Entonces, eso también es algo que está muy en tendencia. Y también los temas de la repostería y de la mixología, que son temas que de repente no se encontraban en el barbecue, pues ahora sí se están haciendo, y dan, digamos, posibilidades mucho más amplias a los establecimientos de hoy en día. Y tenemos por ahí ya, así como ejemplo final, el paradigma de Don Julio. Don Julio es un restaurante en Argentina que hizo lo que nadie se esperaba. O sea, sus platos son como lo que tenemos ahí en la tercera foto. Si se fijan, es algo muy casero, muy simple, que se asemeja mucho al tema del barbecue de Estados Unidos, pero obviamente la mesa pues está más cara y todo, pero el montaje es simplemente la carne, 2, 3 guarniciones muy sencillas, y ya. Entonces, este tipo de restaurantes han existido toda la vida en todos lados, de hecho aquí hay muchos. Pero ¿por qué Don Julio tiene estrellas Michelin y por qué está en el número 2 de los mejores restaurantes del mundo si presenta cosas así, ¿verdad? Entonces eso no se esperaba. Pero ¿por qué lo está logrando Don Julio? Porque, bueno, además de que el sabor y las texturas son impresionantes, Don Julio tiene si se fijan en la primera imagen, toda esa gente es la que trabaja ahí. Entonces, es un restaurante chiquito y que además es muy barato. Será por la economía de Argentina, pero es muy barato para cualquier europeo y estadounidense ir a comer ahí. Y lo que tienen ellos, para empezar, tienen su propia granja. Entonces ellos crían a sus propias vacas desde el inicio, saben en qué momento, qué comieron y todo. Esas vacas se aprovechan al 100%, todo lo que ahí mismo las cortan. Tienen el proceso de maduración ahí mismo, es decir, tienen sus cámaras de maduración, y además todas las verduras que utilizan las tienen en un huerto que está enfrente del restaurante. Entonces todo ese proceso involucra ya lo que están sirviendo. Por lo tanto, ese plato que nomás parece que es un corte, ese ribeye que ven ahí asado, tiene un montón de cosas detrás. O sea, tiene una granja con muchos productores y un montón de cosas, y para generar el efecto en una sola mordida. Es decir, lo que los competidores del barbecue logran añadiendo químicos y añadiendo muchas cosas, aquí lo están logrando de manera natural, guiando el proceso de crianza y de cultivo desde el inicio. Es decir, saben exactamente qué le están dando al comensal, y el efecto que quieren en el plato final, digo, en esa mordida que tenga el comensal,
pues lo están logrando desde cuidando el proceso desde el inicio, desde la alimentación de la vaca y de todo lo que le ponen al producto que cultivan. Entonces, este es el tipo de situaciones que la cocina de vanguardia nos ha enseñado hoy en día, ¿no? Que no por ser algo tan simple puede dejar de estar incluso en ese tipo de listas que antes eran exclusivas para una cocina muy rebuscada, muy cara y muy ostentosa. Ahora se puede hacer cuidando las cosas detrás y con una filosofía grande. Entonces, ese es algo que nos enseñó don Julio en los últimos años, ¿no? Así como don Julio, bueno, hay varios, pero digamos que este es uno de los más claros. Y próximamente, como les menciono, estaremos llegando a conocer restaurantes nuevos que ya involucren tanto este tipo de cosas como lo que mencionábamos atrás, que era el minimalismo. Entonces, para eso, pues, la preparación, digamos, profesional de las personas que se están dedicando a eso, pues es lo más importante. Y por eso, pensando precisamente en adelantándonos a la vanguardia, es que ofrecemos aquí en la Universidad Vasco de Quiroga este tipo de formación en asado y en cocina de vanguardia para que lo puedan conjuntar y crear este tipo de cosas. Entonces, pues bueno, ya saben, si les gusta el tema de la cocina nueva, del asado, del barbecue y de este tipo de cuestiones, pues búsquenos ahí en la página del UBAC, ahí en el área de negocios, maestría en cocina vanguardia y alta gerencia, o aquí tienen las direcciones de correo, de redes sociales, para que nos puedan escribir. Con gusto aquí lo estamos esperando y ahorita pues bueno, estamos en inscripciones abiertas, hay becas, hay un montón de cosas, entonces vénganse. Sí, bueno, muchas gracias por la atención. ¿Alguna pregunta por ahí en el público, los de en línea? No. Gracias. Gracias. Sí. Un poco coloquial, pero ya ve que luego existen salsas como la salsa barbecue. Ujú. ¿Tiene relación con este tipo de técnica de asado? Sí, pero no tanto como pensábamos, pero sí tiene. Como habíamos mencionado en la parte histórica, entre los carolinas y los tejanos empiezan a aplicar el ácido, después se empieza a aplicar el dulce y esa, digamos, cercanía a la cocina mexicana de los tejanos, empiezan a aplicar, por ejemplo, tomates, chiles, pero con una intensidad más baja, pues. Entonces, esa mezcla de tomate, vinagre y azúcar mezclado es lo que normalmente le llamamos un catsup, ¿verdad? Pero ese catsup añádele humo y es lo que normalmente llamamos una salsa de barbecue. Pero, pues, así como, bueno, eso digamos sería una forma de hacerla como muestra. Pero ¿qué pasa entonces si haces tu catsup y se le embarras a la carne y la metes al ahumador? Entonces cuando salga vas a ver a eso, vas a ver a tomate, a vinagre, a azúcar y a humo. Y eso es a lo que llamamos una salsa barbecue, pues. Entonces salsas hay muchas, pues hay miles de recetas de salsas para aplicarle a la carne barbecue. Y todas están basadas en eso, en vinagres, azúcares y humo. Entonces, pues eso. Gracias. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos bastante la participación del doctor Fabián y también agradecemos también al cuerpo docente que nos apoyó en estas 2 semanas de capacitación. Las 10 sesiones se encuentran grabadas en el canal de YouTube de Academich. Para quien guste retomar estas 10 sesiones o cualquiera de estas 10 sesiones, es una plataforma abierta al público y es gratuita. Bueno, no me resta más que entregar el reconocimiento que tiene el gobierno del estado de Michoacán a través de la Secretaría de Desarrollo Económico a el doctor Jaime Fabián González Figueroa por su valiosa intervención como ponente en la Academia de Michoacán, Academich, en la capacitación titulada Los nuevos caminos del barbecue, realizada el día 27 de junio de 2025 en las instalaciones de la Universidad Vasco de Quiroga, aquí en Morelia, Michoacán, realizada el día 27 de junio. Y este reconocimiento contiene la firma de nuestra directora de Desarrollo Empresarial y Economía Social, la licenciada Blanca Eugenia Rodríguez Morelos, quien con todo gusto le otorga este presente reconocimiento. Muchas gracias. Y bueno, también acérquense a la UBAC, como vienen en los banners que están en nuestros laterales, ofrece una gran variedad de posgrados que es de altísimo nivel, que bueno, consulten las páginas de internet, sus redes sociales también.
y ahí encontrarán toda la información. También acérquense a Espacio Emprendedor, las personas que quieren, tienen una idea de negocio o quieren retomar algunas particularidades para mejora de sus proyectos, con todo gusto los podremos atender. Muchísimas gracias y con esto concluimos esta semana y este mes de capacitación. No olviden revisar nuestras redes sociales de Espacio Emprendedor para revisar las próximas capacitaciones. Muchísimas gracias. Saludos. Michoacán es mejor.